El hambre tiene un sonido particular cuando atraviesa el cuerpo de un niño pequeño. Es un llanto que no viene de la garganta, sino desde un lugar más profundo y oscuro, desde las entrañas que se retuercen buscando algo que ya no existe. Rosa conocía ese sonido mejor que su propio nombre. Lo había escuchado durante 4 meses interminables, desde que el accidente en la plantación de caucho le arrebató a Vicente, su esposo, dejándola sola con 4 bocas hambrientas en la costa más olvidada de Venezuela en el año de 1934. La choza donde vivían no era más que un refugio temporal que se había convertido en su prisión. 4 paredes de bahareque y un techo de palma tan agujereado que durante las lluvias el agua caía directamente sobre sus rostros mientras dormían. Esa mañana de marzo, cuando el sol apenas comenzaba a rasgar la oscuridad con sus primeros rayos anaranjados, Rosa despertó con un peso aplastante sobre el pecho, que no era físico sino emocional. Era el peso de saber que sus hijos no habían comido nada sólido en 2 días completos y que las últimas semillas de maíz que guardaba en un frasco de vidrio rajado ya se habían terminado. Había intentado todo lo humanamente posible para conseguir trabajo en el pueblo cercano. Había tocado puertas, había rogado, había ofrecido limpiar letrinas, lavar ropa hasta despellejarse las manos, cualquier cosa que pudiera darle aunque fuera unos centavos para comprar un poco de yuca o plátano verde, pero las respuestas siempre eran las mismas. Miradas de lástima mezcladas con desprecio, puertas que se cerraban en su cara, palabras susurradas a sus espaldas sobre la viuda del muerto de la plantación, como si la desgracia de Vicente fuera una enfermedad contagiosa que nadie quería cerca. Don Marcos, el dueño de la plantación donde Vicente había trabajado hasta el día de su muerte, no solo se había negado a pagarle la indemnización que por ley le correspondía, sino que además le había enviado a sus hombres con un mensaje tan claro como brutal. Tenía una semana para abandonar la choza que ocupaba en sus tierras, o la echaría a patadas junto con sus críos. Y cuando don Marcos decía algo, lo cumplía, porque era el hombre más poderoso de toda la región costera. Controlaba no solo las plantaciones, sino también el pequeño puerto, donde atracaban los barcos comerciales. Tenía a los pocos policías locales en su bolsillo, y su palabra era ley absoluta en 50 kilómetros a la redonda. Rosa había intentado hablar con él personalmente. Había esperado durante horas bajo el sol ardiente, frente a la entrada de su hacienda, hasta que finalmente el capataz salió para decirle que don Marcos no perdía su tiempo con mujeres lloronas, y que si no se marchaba inmediatamente soltaría a los perros. La humillación había sido total y absoluta, pero peor que la humillación era el miedo paralizante que sentía cada noche al cerrar los ojos, sabiendo que el plazo se acortaba, y que pronto estaría en la calle con 4 niños sin tener absolutamente a dónde ir. Sus padres habían muerto años atrás, y Vicente era hijo único sin familia conocida. Estaba completamente sola en el mundo, excepto por sus hijos, Gabriela, de 9 años, los gemelos Marco y Lucas, de 6, y la pequeña Lucia, de apenas 3 años, que todavía no entendía por qué su padre ya no regresaba a casa, ni por qué su madre lloraba en silencio cada noche, creyendo que nadie la escuchaba. Esa madrugada específica, cuando Rosa salió de la choza buscando desesperadamente algo comestible entre las rocas de la playa, cualquier cosa que pudiera hervir para darles aunque fuera un caldo aguado a sus hijos, el aire tenía una quietud antinatural que le erizó la piel. No había brisa a pesar de que siempre había viento en la costa. El mar estaba tan quieto que parecía un espejo oscuro, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Caminó descalza sobre la arena todavía fría de la noche, sus pies dejando huellas solitarias, mientras sus ojos escaneaban la línea de la marea buscando algún cangrejo muerto o algas que pudiera cocinar, pero lo que encontró fue algo tan imposible que por un momento pensó que estaba alucinando por el hambre y el agotamiento extremo. Allí, encallado en un banco de arena a unos 100 metros de la orilla, había un barco, pero no era una simple lancha de pescadores destrozada por alguna tormenta reciente. Era una embarcación grande y elegante, un yate de recreo pintado de un blanco inmaculado que brillaba con una luminosidad casi fantasmal bajo la luz del amanecer. Sus líneas
eran suaves y modernas, completamente fuera de lugar, en esa costa salvaje donde solo se veían cayucos y botes remendados, y lo más extraño de todo era que parecía estar completamente intacto, sin daños visibles, sin velas rotas, sin señales de naufragio. Simplemente estaba ahí como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente sobre la arena durante la noche. Rosa se quedó paralizada mirando esa aparición imposible, mientras su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían. Sabía que no era normal, sabía que algo muy malo debía haber pasado para que un barco así apareciera abandonado en su playa, pero al mismo tiempo una vocecita desesperada en su interior le susurraba que tal vez esto era la oportunidad que había estado rogando al cielo. Tal vez dentro de ese barco había comida, tal vez había cosas de valor que podía vender, tal vez era la respuesta a sus plegarias, aunque viniera envuelta en misterio y peligro. Durante varios minutos se debatió entre el miedo y la necesidad, el instinto de supervivencia luchando contra el sentido común que le gritaba que se alejara, que corriera de regreso a la choza y pretendiera que nunca había visto nada, pero entonces pensó en Lucía llorando de hambre, en los gemelos tan débiles que ya apenas podían jugar, en Gabriela tratando de ser fuerte mientras sus ojitos se hundían cada día más en su carita demacrada, y algo dentro de ella se quebró definitivamente. No podía darse el lujo de ser cobarde, no podía darse el lujo de ignorar esta oportunidad sin importar cuán peligrosa fuera. Sus hijos necesitaban comer y ella haría lo que fuera necesario para alimentarlos, aunque eso significara subirse a un barco fantasma que había aparecido de la nada. Así que después de mirar hacia atrás una última vez para asegurarse de que la choza seguía en silencio y que sus hijos dormían, comenzó a caminar hacia el agua con pasos decididos, aunque sus piernas temblaban. El agua fría del mar, subiendo por sus tobillos, mientras avanzaba hacia el banco de arena donde descansaba el barco misterioso. El agua le llegaba hasta las rodillas cuando finalmente alcanzó el casco blanco del barco y pudo verlo de cerca. La pintura estaba impecable sin rastros de óxido o suciedad. El nombre del barco estaba escrito en letras doradas que todavía brillaban con orgullo a pesar de estar manchadas por el agua salada. Decía Esperanza del Mar, y Rosa no pudo evitar pensar en la ironía amarga de ese nombre mientras buscaba alguna forma de subir a bordo. Encontró una escalerilla de cuerda que colgaba del costado, balanceándose suavemente, con el movimiento casi imperceptible del agua, y sin pensarlo dos veces, la agarró con sus manos callosas y comenzó a trepar, sintiendo cómo las fibras ásperas le cortaban las palmas, pero ignorando el dolor porque ya estaba tan acostumbrada al sufrimiento físico que esto era apenas una molestia menor comparado con el tormento constante del hambre. Al llegar a la cubierta y poner finalmente los pies sobre la madera pulida y cara, lo primero que la golpeó fue el silencio absoluto que reinaba en el barco. Era un silencio tan denso y pesado que parecía tener sustancia propia, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración, esperando que algo terrible sucediera. No había voces, no había movimiento, no había ni siquiera el sonido de gaviotas o el crujir normal de un barco flotante, solo ese vacío sonoro que le puso la piel de gallina y le hizo querer dar media vuelta y bajar corriendo, pero se obligó a quedarse, porque ya había llegado hasta ahí y no podía regresar con las manos vacías. La cubierta estaba en un estado extraño de desorden organizado. Había botellas de licor fino, tiradas por todas partes, pero no estaban rotas. Copas de cristal volcadas sobre mesas de teca, dejando manchas de vino seco que parecían sangre bajo la luz matutina. Platos con restos de comida que ya se habían echado a perder, despidiendo un olor agrio y nauseabundo. Servilletas de lino bordadas con iniciales elegantes, esparcidas por el suelo como hojas caídas. Todo sugería que había habido una fiesta o reunión importante que había sido interrumpida abruptamente, como si todos los ocupantes del barco hubieran desaparecido de repente en medio de la celebración, dejando todo exactamente como estaba. Rosa caminó lentamente entre este desorden lujoso, sintiendo que estaba profanando algo sagrado, o tal vez algo maldito. Sus pies descalzos hacían un sonido húmedo sobre la madera cara, y cada paso parecía resonar en el silencio como un grito de advertencia.
Vio una chaqueta de hombre colgada del respaldo de una silla. Era de un material fino que nunca había tocado en su vida. Al lado había un sombrero Panamá auténtico, del tipo que solo usaban los hombres muy ricos de la capital, y sobre la mesa principal había un cenicero de plata maciza, con varios puros a medio fumar, como si alguien los hubiera dejado ahí con la intención de volver a recogerlos en cualquier momento, pero nunca lo había hecho. El miedo empezaba a trepar por su espalda como una araña helada, pero Rosa se obligó a continuar buscando lo que realmente necesitaba: comida. Movió cajas y abrió compartimentos, encontrando cosas que en otra situación habrían sido tesoros, pero que ahora no le servían para nada. Libros con tapas de cuero repujado, instrumentos de navegación que brillaban con acabados de latón, una brújula antigua que probablemente valía más que todo lo que ella había poseído en su vida entera. Pero nada de eso podía alimentar a sus hijos, así que siguió buscando hasta que finalmente encontró la entrada a lo que parecía ser la cocina del barco, una puerta de madera labrada que estaba entreabierta como invitándola a entrar. Empujó la puerta y el olor que salió de ahí casi la hace vomitar. Era una mezcla de comida podrida, humedad y algo más, algo dulzón y desagradable que no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago vacío. Tuvo que taparse la nariz y la boca con el borde de su blusa raída, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del interior. La cocina era sorprendentemente grande y bien equipada con estufas de hierro que parecían nuevas y alacenas de madera que llegaban hasta el techo. Había ollas de cobre colgadas en ganchos que reflejaban débilmente la poca luz que entraba por una ventanilla redonda, y sobre el mesón central había verduras que ya estaban pudriéndose cubiertas de moscas que zumbaban furiosas al ser molestadas. Pero entonces Rosa vio lo que había venido a buscar, y su corazón dio un vuelco de esperanza. Mezclada con incredulidad, en las alacenas había latas, decenas de latas de conservas importadas con etiquetas en idiomas extranjeros. Había sacos de harina que todavía estaban sellados, frascos de mermelada con sellos de cera intactos, botellas de aceite de oliva que debían costar una fortuna, sal en un recipiente de cerámica pintada a mano, azúcar en un tarro de vidrio grueso. Era más comida de la que había visto junta en años. Era suficiente para alimentar a sus hijos durante semanas, o tal vez incluso meses, si la racionaba cuidadosamente. Sus manos temblaban mientras tomaba las primeras latas y las metía en los bolsillos profundos de su falda desgastada. Tomó una tras otra sin poder controlar la avaricia desesperada que se había apoderado de ella. Necesitaba llevarse todo lo que pudiera cargar porque no sabía si tendría otra oportunidad y porque sus hijos estaban muriendo de hambre lentamente y esto podía salvarlos. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la cocina, con los bolsillos llenos y los brazos cargados de provisiones, su pie chocó contra algo duro que estaba oculto debajo del mesón y el sonido metálico que produjo el golpe resonó en el silencio como una campana de alarma. Se agachó para ver qué era y descubrió una caja de metal negro del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada. Tenía un candado pequeño, pero cuando lo tocó, descubrió que estaba abierto, colgando inútilmente de la argolla, como si alguien lo hubiera forzado con prisa. Su curiosidad venció al miedo y abrió la tapa lentamente con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Dentro de la caja no había joyas ni oro como había medio esperado en algún rincón secreto de su mente. Lo que había era algo mucho más extraño y potencialmente más peligroso. Había fajos de billetes enrollados y atados con ligas que ya estaban desgastadas. No eran bolívares venezolanos, sino dólares americanos con la cara seria de algún presidente muerto que la miraba desde cada billete. Había tantos que Rosa ni siquiera podía calcular cuánto dinero era en total, pero sabía que era muchísimo. Probablemente más dinero del que vería en toda su vida. Pero lo que realmente captó su atención y le heló la sangre en las venas fue el documento que estaba doblado cuidadosamente debajo de los fajos de dinero. Era un papel oficial con sellos y firmas que ella no podía leer completamente porque solo había aprendido las letras básicas del padre del pueblo cuando era niña. Pero lo que sí pudo entender con claridad absoluta
fueron dos nombres que estaban escritos en tinta negra y gruesa en la parte superior del documento. Uno era un nombre que no conocía, alguien llamado Capitán Rodrigo Valverde, pero el otro nombre la dejó paralizada de terror puro, porque lo conocía muy bien. Era un nombre que se susurraba con miedo en toda la región, Don Marcos Fuentes. Antes de que pueda continuar contándote lo que Rosa descubrió en ese documento y cómo ese hallazgo cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la pondría en un peligro mortal, quiero pedirte algo que viene desde el corazón y no desde el guión. Si esta historia te está tocando el alma de alguna manera, si sientes aunque sea un poquito de conexión con Rosa y su desesperación por salvar a sus hijos, me harías el favor más grande del mundo dejando tu like en este video, porque eso me ayuda a seguir trayéndote estas historias que nacen de la vida real, aunque parezcan imposibles. Y si aún no estás suscrito al canal, presiona ese botón rojo, porque aquí compartimos historias de mujeres fuertes que enfrentan lo imposible, de madres que luchan contra todo por sus hijos, de viudas que se niegan a rendirse, aunque el mundo entero esté en su contra. Pero más que eso, quiero que sepas algo importante. Este no es solo mi canal, es nuestro espacio, es el lugar donde tus historias también importan. Así que después de ver el video, baja a los comentarios y cuéntame, ¿alguna vez has encontrado algo que sabías que no debías tocar, pero que podría salvarte? ¿Has estado en una situación tan desesperada que tuviste que hacer algo que normalmente nunca harías? ¿Tienes alguna historia de tu propia madre o abuela que luchó sola contra el mundo? Me encantaría leerte porque cada comentario que dejas es como una conversación entre nosotros, y yo leo absolutamente todos y cada uno. Además, si tienes ideas para nuevos temas o historias que quieres que cuente en el canal, por favor compártelas conmigo en los comentarios, porque este canal crece gracias a ti y a tus sugerencias. Ahora sí, volvamos con Rosa porque lo que está a punto de descubrir en ese barco no solo explicará por qué apareció abandonado en su playa, sino que la pondrá en una situación donde cada decisión que tome podría ser la diferencia entre salvar a sus hijos o perderlo todo. Rosa leyó y releyó ese nombre escrito en el documento hasta que las letras empezaron a bailar frente a sus ojos cansados y hambrientos. Don Marcos Fuentes, el mismo hombre que la estaba echando de su casa, el mismo hombre que se había negado a pagarle lo que le debía por la muerte de Vicente, el mismo hombre que controlaba cada aspecto de la vida en la región con puño de hierro y sin piedad alguna. Ese nombre estaba ahí en ese papel oficial, junto a palabras que Rosa intentaba descifrar con su educación limitada, pero que claramente hablaban de algún tipo de acuerdo o contrato. No entendía completamente el lenguaje legal y rebuscado del documento, pero captó suficientes palabras sueltas como para armar un rompecabezas aterrador en su mente. Palabras como cargamento, entrega, pago, contrabando, autoridades. Cada palabra era como una pieza que se iba encajando para formar una imagen que la hacía temblar de pies a cabeza. Este barco elegante y aparentemente abandonado no era el resultado de un naufragio accidental o de una tormenta desafortunada. Era algo mucho más oscuro y deliberado. Era evidencia de algún negocio ilegal en el que don Marcos estaba metido hasta el cuello y que había salido terriblemente mal de alguna manera. Por eso el barco estaba vacío. Por eso todo parecía haber sido abandonado con prisa. Por eso había esta sensación omnipresente de peligro y muerte flotando en el aire como un perfume venenoso. Las manos de Rosa temblaban tanto que casi dejó caer el documento, mientras su mente trabajaba a velocidad frenética, tratando de entender las implicaciones de lo que había encontrado. Si don Marcos estaba involucrado en esto y el barco había aparecido en la playa, entonces él probablemente ya sabía que estaba ahí o lo descubriría muy pronto. Y si alguien lo veía a ella saliendo del barco con provisiones, o peor aún, si alguien descubría que había encontrado este documento, entonces su vida no valdría absolutamente nada. Don Marcos no tendría piedad con una testigo que podría arruinar sus negocios sucios, y ella sería solo un problema más que eliminar sin dejar rastro. Pero al mismo tiempo que el terror puro le corría por las venas como hielo líquido, otra parte de su cerebro
La parte desesperada y calculadora que había desarrollado durante 4 meses de hambre y humillación constante, empezó a ver algo diferente en esta situación. Vio una oportunidad, una posibilidad tan peligrosa como caminar sobre el filo de una navaja, pero que podría ser su única salvación. Ese documento era poder. Era la única cosa en todo el mundo que don Marcos probablemente temía más que cualquier otra cosa, porque si caía en manos equivocadas, podría destruirlo completamente. Podría llevarlo a la cárcel, o peor si las autoridades superiores de la capital se enteraban de sus actividades ilegales. Y ahora ese poder estaba literalmente en sus manos temblorosas de viuda hambrienta. Rosa guardó el documento dentro de su blusa, doblándolo cuidadosamente y escondiéndolo contra su piel donde nadie pudiera verlo. El papel se sentía como fuego contra su pecho y su corazón latía tan fuerte que temía que fuera a explotar. Tomó también algunos billetes de la caja metálica, no todos porque eso sería demasiado obvio, solo un fajo pequeño que escondió en el mismo lugar junto al documento, y luego cerró la caja y la empujó de vuelta debajo del mesón, exactamente donde la había encontrado, tratando de que todo pareciera intacto. Sabía que lo que estaba haciendo era probablemente la cosa más peligrosa que había hecho en toda su vida y que las consecuencias podían ser fatales, pero ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible y ahora solo podía seguir hacia adelante con la esperanza de que su instinto no la traicionara. Salió de la cocina con las latas de comida todavía en sus bolsillos y brazos. Cada paso que daba sobre la cubierta del barco le parecía resonar como un tambor anunciando su crimen. El sol ya había salido completamente y la luz brillante le lastimaba los ojos, acostumbrados a la penumbra del interior del barco. Tenía que salir de ahí rápido, antes de que alguien la viera o antes de que llegaran los hombres de don Marcos a inspeccionar el barco, que seguramente ya sabían que había encallado en esta playa. Bajó por la escalerilla de cuerda tan rápido que casi se resbala y cae al agua. Sus pies descalzos chapotearon en el mar poco profundo mientras corría de regreso hacia la orilla con el peso de las latas, haciendo que sus brazos ardieran de dolor. No se atrevió a mirar hacia atrás ni una sola vez hasta que estuvo nuevamente en la arena seca de la playa, y solo entonces se permitió detenerse un momento para recuperar el aliento que le faltaba por la carrera desesperada y el miedo que le apretaba el pecho como un puño gigante. La choza todavía estaba en silencio cuando llegó lo que significaba que sus hijos seguían durmiendo y no habían notado su ausencia. Entró sigilosamente y guardó las latas en el único lugar donde tenían algo parecido a privacidad. Debajo del colchón delgado y lleno de bultos donde dormía con Lucía, el documento y el dinero los escondió en un lugar diferente, envueltos en un trapo viejo, dentro de una lata oxidada de galletas que guardaba en el único estante de la choza detrás de sus pocas pertenencias. Sabía que no era el escondite más seguro del mundo, pero era lo mejor que tenía en ese momento, y tendría que ser suficiente. Gabriela fue la primera en despertar, y al ver a su madre de pie junto al fogón apagado con una lata en las manos, la miró con ojos enormes, llenos de una esperanza tan frágil que Rosa sintió que el corazón se le partía en pedazos. «¿Mamá, encontraste comida?», preguntó la niña con una voz tan bajita que apenas se escuchaba, como si tuviera miedo de que la respuesta fuera no y se rompiera su último hilo de esperanza. Rosa asintió sin confiar en su propia voz, que amenazaba con quebrarse, y comenzó a abrir las latas con el cuchillo oxidado, que era su única herramienta de cocina. El sonido del metal raspando metal despertó a los gemelos y a Lucía, que se levantaron tambaleándose por la debilidad y se acercaron al fogón con las caras iluminadas por algo que Rosa no había visto en semanas: alegría pura y simple ante la promesa de comida real. Preparó un desayuno simple pero abundante, con duraznos en almíbar de una lata y sardinas de otra. Los niños comieron con una voracidad que era dolorosa de presenciar, metiendo la comida en sus bocas con las manos sucias, sin siquiera masticar bien, porque sus estómagos vacíos gritaban por ser llenados después de tanto tiempo de privación extrema. Y Rosa los observaba mientras fingía comer ella también, aunque en realidad no podía tragar nada, porque su estómago estaba cerrado por la ansiedad y el miedo de lo que vendría después.
Sabía que no podía quedarse ahí esperando a que las cosas sucedieran. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que don Marcos descubriera que el documento había desaparecido del barco, pero no podía simplemente marcharse sin un plan, porque 4 niños no podían caminar largas distancias, sin comida y agua, y no tenía ningún lugar específico a donde ir. Necesitaba usar ese documento de la manera más inteligente posible. Necesitaba convertirlo en su salvación en lugar de en su sentencia de muerte. Pero la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo podía una viuda sin educación y sin recursos usar un pedazo de papel contra el hombre más poderoso de la región, sin que él simplemente la matara y recuperara el documento sin consecuencias? La respuesta vino a ella lentamente, mientras observaba a sus hijos terminar de comer y limpiarse las bocas con las manos, dejando manchas de aceite de sardina en sus caritas felices. La respuesta estaba en no enfrentarse a don Marcos directamente, sino en encontrar a alguien más poderoso que él, alguien que tuviera autoridad real y que pudiera protegerla de su venganza. Necesitaba llegar a la capital donde estaban las autoridades federales que no estaban bajo el control de don Marcos. Necesitaba poner ese documento en manos de gente que realmente pudiera hacer algo con la información que contenía. Pero para llegar a la capital necesitaba dinero para el viaje, y aquí era donde los billetes que había tomado del barco entrarían en juego. No podía usar los dólares directamente, porque eso llamaría demasiado la atención en un pueblo pequeño donde la mayoría de la gente nunca había visto moneda extranjera. Necesitaba cambiarlos discretamente por bolívares en algún lugar donde no hicieran preguntas incómodas, y sabía exactamente quién podía ayudarla con eso, aunque significara exponerse a otro tipo de peligro completamente diferente. En el pueblo había un hombre llamado Esteban el Cojo, que se dedicaba a negocios turbios en las sombras, compraba cosas robadas sin hacer preguntas, cambiaba dinero con tasas abusivas pero sin pedir explicaciones, y era conocido por mantener la boca cerrada porque su propio negocio dependía de la discreción absoluta. Él sería su primer paso en este plan desesperado que estaba formando en su mente, mientras los minutos pasaban inexorables, acercándola cada vez más al momento en que todo explotaría. Rosa esperó hasta que el sol estuviera alto en el cielo antes de decidirse a actuar. Sabía que en las horas del mediodía la mayoría de la gente del pueblo estaría en sus casas escapando del calor sofocante, y eso le daría algo de cobertura para moverse sin llamar demasiado la atención. Le dijo a Gabriela que cuidara de sus hermanos y que no salieran de la choza por ningún motivo. Le dejó otra lata de comida que la niña podía abrir si tenían hambre y le hizo prometer que mantendría la puerta cerrada hasta que ella regresara. Gabriela asintió con seriedad, entendiendo sin que se lo dijeran que algo importante y peligroso estaba sucediendo, porque había aprendido a leer el miedo en los ojos de su madre durante los últimos meses de privaciones. Rosa tomó uno de los billetes estadounidenses que había escondido, solo uno porque no quería arriesgarse a perder más si algo salía mal, y lo escondió en el lugar más seguro que se le ocurrió, dentro de su zapato gastado envuelto en un pedazo de tela para que no hiciera ruido al caminar. El papel se sentía extraño contra la planta de su pie, pero era mejor que llevarlo en cualquier otro lugar donde pudiera ser robado o descubierto. El camino al pueblo era de aproximadamente media hora, caminando bajo el sol implacable, que convertía el sendero polvoriento en un horno al aire libre. No había árboles que dieran sombra en este tramo, porque la tierra cerca de la costa era árida y hostil. Solo crecían arbustos espinosos y cactus retorcidos que parecían esqueletos de plantas muertas. Rosa caminaba rápido a pesar del calor y del cansancio acumulado. Cada paso la acercaba más al punto de no retorno, y su mente no dejaba de dar vueltas pensando en todos los posibles resultados de lo que estaba a punto de hacer. La mayoría de esos posibles resultados terminaban con ella muerta en alguna zanja olvidada, pero algunos, solo algunos, terminaban con ella y sus hijos libres y lejos de este infierno. El pueblo apareció finalmente en el horizonte como un conjunto desordenado de casas bajas, pintadas en colores desteñidos por el sol. No había más de 50 construcciones en total, y todo el lugar tenía ese aire de abandono y resignación
que caracterizaba a los pueblos costeros que habían visto mejores días décadas atrás. Las calles estaban vacías, como Rosa había anticipado. Solo algunos perros flacos dormitaban a la sombra de los aleros y una que otra gallina escarbaba en la tierra buscando algo comestible. La casa de Esteban el Cojo estaba en el borde del pueblo, cerca del camino que llevaba al puerto. Era una construcción de madera que se caía a pedazos, pintada de un verde que alguna vez fue brillante, pero ahora era solo un recuerdo sucio. Las ventanas tenían rejas de hierro oxidado, y la puerta principal estaba siempre cerrada con candado durante el día, porque Esteban solo hacía negocios después del anochecer, cuando las sombras ocultaban las transacciones que preferían no ver la luz del día. Rosa sabía esto, pero también sabía que Esteban vivía en la parte trasera de la casa, en un cuarto separado al que se podía acceder por un callejón lateral. Había pasado por ahí muchas veces en el pasado, cuando Vicente todavía estaba vivo, y ocasionalmente necesitaban vender alguna herramienta vieja para conseguir dinero extra. Vicente había odiado tratar con Esteban porque el hombre era un ladrón que pagaba centavos por cosas que valían pesos. Pero Rosa no tenía el lujo de ser quisquillosa ahora. Necesitaba sus servicios, sin importar cuánto le costaran. Entró al callejón lateral que olía a orines y basura podrida. El suelo era de tierra compactada mezclada con escombros, y había manchas oscuras que preferían no examinar muy de cerca. Al final del callejón había una puerta de madera sin pintar con un agujero, donde alguna vez hubo una cerradura. Rosa tocó 3 veces con los nudillos, tratando de que el sonido fuera firme, pero no demasiado fuerte para no alertar a posibles vecinos curiosos. Pasaron varios minutos sin respuesta, y Rosa ya estaba considerando tocar de nuevo, cuando escuchó movimiento dentro, seguido de una tos húmeda y profunda. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un ojo desconfiado que la examinó de arriba abajo antes de abrirse completamente. Esteban el Cojo era un hombre de edad indefinida, entre 40 y 60 años. Su apodo venía de una pierna que arrastraba como consecuencia de algún accidente o enfermedad del pasado. Tenía el rostro lleno de cicatrices de viruela y unos dientes amarillos que le daban una sonrisa perpetuamente desagradable. Vestía una camiseta sin mangas que había sido blanca en algún momento de su existencia y pantalones sostenidos con una cuerda porque era demasiado delgado para que le quedaran bien. «Te conozco», dijo con voz áspera que sonaba como si hubiera tragado vidrio molido. «Eres la viuda del que se mató en la plantación. ¿Qué quieres aquí a estas horas?» Su tono no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. Era el tono de alguien que está acostumbrado a tratar con gente desesperada y sabe que puede sacar ventaja de esa desesperación. Rosa no perdió tiempo en rodeos, porque sabía que con hombres como Esteban, la honestidad directa funcionaba mejor que cualquier historia elaborada. «Necesito cambiar dinero», dijo manteniendo su voz baja pero firme. «Dólares americanos por bolívares. Y necesito que no hagas preguntas ni le cuentes a nadie que vine aquí». Esteban la miró con nuevo interés, y algo parecido a la codicia brilló en sus ojos pequeños y hundidos. «Dólares, dijo arrastrando las palabras. «Eso es interesante viniendo de una mujer que no tiene ni para comer. ¿De dónde sacaste dólares, viuda? No me digas que te los encontraste tirados en la playa». La burla en su tono era obvia, pero Rosa no mordió el anzuelo. Simplemente lo miró directamente a los ojos sin pestañear y dijo: «¿Dijiste que no harías preguntas o prefieres que vaya con alguien más que sí quiera hacer el negocio sin molestarme?» Esteban soltó una risa seca que terminó en otra tos húmeda. Está bien, no pregunté nada. Entra rápido antes de que alguien te vea aquí, porque si don Marcos se entera de que recibo visitas de viudas bonitas, se va a poner celoso». El comentario sobre su apariencia le dio náuseas, pero Rosa lo ignoró y entró al cuarto que olía a sudor rancio, tabaco y algo químico que no pudo identificar. El espacio era pequeño y oscuro, iluminado solo por una ventana sucia que dejaba pasar rayos de luz llenos de polvo. Había un catre destartalado en una esquina, una mesa llena de cosas que parecían robadas, relojes desarmados, herramientas viejas, algunos objetos de plata manchada, y en la pared colgaba un calendario de hacía 3 años con la imagen de una mujer en traje de baño que sonreía con dientes perfectos desde un mundo que no tenía nada que ver con la miseria de este cuarto.
Rosa sacó el billete de dólar de su zapato desenvolviéndolo del trapo, mientras Esteban la observaba con atención casi depredadora. Cuando vio el billete, sus ojos se iluminaron con avaricia descarada y extendió la mano para tomarlo, pero Rosa lo mantuvo fuera de su alcance. «Primero dime cuánto me vas a dar», exigió ella, sabiendo que Esteban intentaría estafarla tanto como pudiera si no establecía términos claros desde el principio. Esteban se lamió los labios mostrando esos dientes amarillos repugnantes. «20 bolívares», dijo con tono casual como si fuera una oferta generosa. «Es lo mejor que puedo hacer porque los dólares son difíciles de cambiar por aquí sin levantar sospechas». Rosa sabía que estaba mintiendo descaradamente, porque el tipo de cambio oficial era casi el doble de lo que estaba ofreciendo. Pero también sabía que no tenía poder de negociación real, porque cualquier otro lugar le haría preguntas que no podía responder o peor aún reportaría la transacción a las autoridades locales que trabajaban para don Marcos. 30 bolívares, contraofertó ella tratando de sonar más confiada de lo que se sentía, y te doy mi palabra de que si esto sale bien, habrá más negocios en el futuro. No preguntes de dónde salen, solo sabe que hay más de dónde salió este. La mención de futuros negocios cambió el cálculo en la cabeza de Esteban. Rosa podía ver las ruedas girando detrás de esos ojos codiciosos mientras él consideraba las posibilidades. Finalmente asintió lentamente. 25 bolívares. Última oferta. Y si vuelves con más dólares te doy mejor precio porque ya nos conocemos. Pero si resulta que me estás metiendo en problemas con don Marcos, te juro por mi madre muerta que te vas a arrepentir. La amenaza velada hizo que un escalofrío le corriera por la espalda. Pero Rosa mantuvo la compostura. 25 está bien, dijo entregándole finalmente el billete que Esteban examinó cuidadosamente, sosteniéndolo contra la luz sucia de la ventana, como si supiera realmente qué estaba buscando, aunque probablemente no tenía idea de cómo detectar un billete falso. Satisfecho finalmente con su inspección, Esteban guardó el dólar en algún escondite secreto que Rosa no pudo ver, y luego sacó de debajo del catre una caja de lata, donde aparentemente guardaba su dinero. Contó 25 bolívares en billetes arrugados y sucios que le entregó con dedos manchados de nicotina. Rosa contó el dinero rápidamente para asegurarse de que no le estaba robando, y luego lo guardó en el mismo lugar dentro de su zapato. «Recuerda», le dijo mirándolo fijamente, «no viste nada, no sabes nada, nunca estuve aquí». Esteban sonrió mostrando esos dientes horribles. «Viuda, yo no he visto nada desde que nací, por eso sigo vivo en este pueblo de mierda». Rosa salió de la casa de Esteban, con el dinero escondido en su zapato, y un plan formándose cada vez con más claridad en su mente. 25 bolívares no era suficiente para llegar a la capital con 4 niños, pero era un comienzo, y todavía tenía más dólares escondidos en la choza, que podía cambiar en otro momento si era necesario. Por ahora necesitaba moverse rápido y con cuidado, porque cada minuto que pasaba aumentaba las probabilidades de que don Marcos descubriera el barco y notara que faltaban cosas. Caminó de regreso hacia la choza por un camino diferente al que había usado para llegar, un sendero más largo que pasaba por detrás de las plantaciones de caucho donde Vicente había muerto. Normalmente evitaba este camino porque le traía recuerdos dolorosos, pero hoy lo eligió deliberadamente porque era menos transitado y tenía menos probabilidades de encontrarse con alguien que pudiera hacer preguntas sobre dónde había estado o qué estaba haciendo. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos que hubieran sido hermosos en otras circunstancias, pero que ahora solo le recordaban que el tiempo se le estaba acabando. Necesitaba tener todo listo para partir mañana al amanecer antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegó a la choza, encontró a sus 4 hijos exactamente donde los había dejado. Gabriela había cuidado bien de sus hermanos menores, y la lata de comida que Rosa había dejado estaba vacía, lo que significaba que habían comido algo durante su ausencia. Los niños la recibieron con alivio visible, especialmente Lucía, que corrió a abrazarse de sus piernas, con esa necesidad absoluta que tienen los niños pequeños de contacto físico con sus madres. Rosa se arrodilló y los abrazó a todos,
sintiendo sus cuerpecitos delgados contra el suyo. Y por un momento se permitió el lujo de simplemente estar con ellos, sin pensar en el peligro o en los planes. Pero ese momento duró solo unos segundos, porque no podía darse el lujo de relajarse todavía. «Escuchen bien», les dijo con voz seria que hizo que incluso los gemelos dejaran de jugar y le prestaran atención. «Mañana muy temprano, antes de que salga el sol, vamos a irnos de aquí, vamos a hacer un viaje largo a un lugar donde estaremos más seguros y donde habrá más comida. Pero necesito que me prometan que van a hacer exactamente lo que yo les diga, sin preguntas y sin llorar. Pueden hacer eso por mamá». Los 4 niños asintieron con expresiones solemnes que eran demasiado maduras para sus edades. El sufrimiento los había forzado a crecer más rápido de lo que cualquier niño debería, y aunque eso le rompía el corazón a Rosa, también significaba que podía confiar en que la obedecerían cuando más lo necesitara. Pasó el resto de la tarde preparando lo poco que podían llevar consigo. No tenían mucho que empacar, porque no tenían muchas posesiones para empezar. Juntó la ropa menos raída que tenían los niños y la metió en un saco de tela que alguna vez había contenido harina. Guardó las latas de comida restantes, envolviéndolas en trapos para que no hicieran ruido al transportarlas. Llenó una botella de vidrio con agua del pozo comunal, que estaba a 50 metros de la choza, y sobre todo, verificó una y otra vez que el documento robado del barco y los dólares restantes estuvieran bien escondidos en un lugar donde pudiera acceder a ellos rápidamente si era necesario. Mientras hacía estos preparativos, su mente no dejaba de repasar el plan, tratando de encontrar agujeros o problemas que no había anticipado. Necesitaban llegar al pueblo antes del amanecer y tomar el primer autobús que saliera hacia cualquier ciudad más grande que tuviera conexiones con la capital. Una vez en la capital, buscaría las oficinas del gobierno federal y entregaría el documento a alguien con autoridad real, explicándoles toda la situación. Era un plan lleno de riesgos y suposiciones, pero era el único que tenía, y tendría que funcionar porque no había plan B. Cuando cayó la noche, Rosa no encendió la lámpara de aceite como hacía normalmente, porque no quería atraer atención innecesaria. En cambio, se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, mientras sus hijos dormían acurrucados juntos en el colchón delgado. Podía escuchar el mar a lo lejos con su rugido constante, que antes le había parecido reconfortante, pero que ahora solo le recordaba al barco y al peligro que había traído consigo. No durmió nada esa noche. Cada ruido exterior la ponía en alerta, pensando que eran los hombres de don Marcos viniendo a buscarla. Cada sombra que se movía con el viento le parecía una amenaza. Pasó las horas largas y tortuosas simplemente esperando a que llegara el momento de partir, mientras repasaba mentalmente cada paso de su plan tratando de prepararse para cualquier contingencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a ver los primeros indicios del amanecer a través de las grietas en las paredes de la choza. Era hora de moverse. Despertó a los niños con gentileza, pero con firmeza. No les dio tiempo de desayunar, porque necesitaban salir inmediatamente. Les puso la mejor ropa que tenían y les hizo ponerse los zapatos, aunque estuvieran llenos de agujeros porque iban a caminar mucho. Gabriela ayudó a vestir a Lucía mientras Rosa se ocupaba de los gemelos que todavía estaban medio dormidos y confundidos. En menos de 15 minutos estaban todos listos con el saco de pertenencias al hombro de Rosa y los niños formados en fila listos para partir. Rosa echó un último vistazo a la choza que había sido su hogar durante los últimos años. No sintió nostalgia ni tristeza por dejarla atrás. Solo sintió un alivio profundo de estar finalmente escapando de este lugar que representaba todo el dolor y la pérdida que había sufrido. Cerró la puerta sin mirar atrás y comenzó a caminar hacia el sendero que llevaba al pueblo con sus 4 hijos, siguiéndola como patitos en fila india. Caminaron en silencio casi total. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos sobre la tierra y la respiración de los niños que intentaban mantener el ritmo que Rosa estaba marcando. Ella caminaba rápido, pero no tanto como para que los más pequeños no pudieran seguirle el paso. Cada pocos minutos miraba hacia atrás para asegurarse de que todos estuvieran bien y de que nadie los estuviera siguiendo. El cielo se iluminaba gradualmente.
pasando de negro a gris a un azul pálido que anunciaba un nuevo día. Necesitaban llegar al pueblo antes de que hubiera mucha gente en las calles, pero no tan temprano que su presencia pareciera sospechosa. Cuando finalmente alcanzaron los límites del pueblo, el sol ya estaba asomándose sobre el horizonte, bañando todo con una luz dorada que hacía que las casas pobres parecieran casi bonitas por un momento. Había algunas personas ya despiertas, preparándose para sus días de trabajo, pero nadie les prestó mucha atención, porque una mujer con niños caminando temprano en la mañana no era algo inusual en un pueblo donde todos tenían que trabajar duro para sobrevivir. La parada del autobús estaba en la plaza central frente a la iglesia. Era simplemente un poste de madera con un letrero pintado a mano que indicaba los horarios que casi nunca se respetaban. Rosa se paró allí con sus hijos agrupados a su alrededor, tratando de parecer casual, aunque su corazón latía como un tambor enloquecido y sus ojos no dejaban de escanear las calles buscando cualquier señal de peligro. El primer autobús del día debería llegar en cualquier momento, según el horario, aunque en realidad podía llegar en cualquier momento durante la próxima hora, porque el transporte público en esta región era notoriamente impredecible. Cada minuto que pasaban parados ahí expuestos era una agonía, porque Rosa sabía que entre más tiempo estuvieran visibles, mayores eran las probabilidades de que alguien los viera y reportara su presencia a don Marcos. Los niños se habían sentado en el suelo cerca de sus pies porque estaban cansados de la caminata matutina. Lucia se había quedado dormida recostada contra Gabriela y los gemelos jugaban silenciosamente con unas piedras que habían encontrado. Rosa los observaba sintiendo un amor tan feroz que era casi doloroso, mezclado con un miedo paralizante de que todo su plan se viniera abajo antes de que pudieran siquiera salir del pueblo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel acercándose y vio aparecer en la calle el autobús destartalado, pintado de colores brillantes que estaban desteñidos por el sol y el tiempo. Era un vehículo viejo que probablemente debería haber sido retirado de circulación hacía años, pero que seguía funcionando milagrosamente, transportando a la gente pobre que no tenía otros medios de transporte. El autobús se detuvo frente a la parada con un chirrido de frenos que necesitaban reparación urgente, y la puerta se abrió revelando al conductor, un hombre gordo con bigote que masticaba algo mientras la miraba con indiferencia, esperando a que subiera. Rosa ayudó a sus hijos a subir los escalones empinados del autobús y luego se acercó al conductor para pagar los pasajes. ¿A dónde van?, preguntó el hombre sin mucho interés. A Maracay, respondió Rosa, nombrando la ciudad más grande en la ruta hacia la capital. ¿Cuánto es por 5 pasajes? El conductor hizo un cálculo mental rápido. 15 bolívares, dijo. Los niños pagan mitad de precio. Rosa sacó el dinero de su zapato, donde lo había guardado la noche anterior, y le entregó los billetes arrugados que el conductor tomó sin hacer comentarios, metiéndolos en una caja de metal que tenía al lado de su asiento. Luego le dio 5 pedazos de papel que servían como boletos y le indicó con un gesto que fuera a sentarse. Rosa guió a sus hijos hacia la parte trasera del autobús, que ya tenía algunos pasajeros dispersos en los asientos. Eran en su mayoría campesinos y trabajadores que iban a la ciudad a vender productos o a buscar trabajo temporal. Nadie les prestó mucha atención, lo cual era exactamente lo que Rosa quería. Encontró un asiento junto a la ventana, donde pudo sentarse con Lucia en su regazo, mientras los otros 3 niños se apretujaban en el asiento de al lado. El autobús se quedó parado otros 10 minutos, que fueron una tortura mientras esperaban a que llegaran más pasajeros. Rosa no dejaba de mirar por la ventana sucia, escaneando las calles del pueblo, buscando cualquier señal de los hombres de don Marcos. Cada persona que pasaba cerca la ponía en alerta máxima pensando que venían a sacarla del autobús. Pero nadie se acercó y finalmente el conductor decidió que había esperado suficiente tiempo. Cerró la puerta con un golpe metálico, encendió el motor, que tosió varias veces antes de arrancar definitivamente, y comenzaron a moverse lentamente por las calles polvorientas del pueblo. Rosa no permitió que su cuerpo se relajara ni un milímetro hasta que el pueblo quedó completamente atrás, y el autobús estaba en la carretera abierta, rodeado solo de paisaje árido y desolado.
Solo entonces soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta, y sintió que algo del terror constante que había estado cargando empezaba a aflojarse, aunque no desaparecía completamente porque sabía que todavía no estaban a salvo. El viaje a Maracay tomaría varias horas en este autobús viejo que se detenía en cada pueblo pequeño, a lo largo del camino, para recoger y dejar pasajeros, pero al menos estaban en movimiento, y cada kilómetro que ponían entre ellos y Don Marcos era un pequeño alivio. Los niños se fueron durmiendo gradualmente arrullados por el movimiento constante del vehículo y el calor que iba aumentando a medida que el sol subía en el cielo. Incluso Gabriela, que había estado tan alerta y seria, finalmente cerró los ojos, recostando su cabeza contra la ventana. Rosa era la única que se mantenía despierta, vigilante, mirando alternativamente el paisaje que pasaba y los otros pasajeros del autobús, ninguno de los cuales parecía tener el menor interés en ella o sus hijos. Durante las largas horas del viaje, Rosa tuvo demasiado tiempo para pensar en todo lo que podía salir mal con su plan. ¿Qué pasaría si cuando llegaran a la capital las autoridades no le creyeran? O peor aún si estaban también bajo el control de Don Marcos a través de conexiones que ella no conocía. ¿Qué pasaría si el documento que había robado no era realmente tan incriminatorio como ella pensaba y resultaba ser solo un papel sin valor legal? ¿Qué pasaría si Don Marcos la encontraba antes de que pudiera entregar el documento y la mataba junto con sus hijos? Las posibilidades catastróficas eran infinitas, y cada una de ellas la mantenía al borde de un ataque de pánico que solo podía contener respirando profundo y recordándose a sí misma que ya no había vuelta atrás, que la única opción era seguir adelante con el plan, sin importar cuán aterradora fuera la incertidumbre. El autobús hizo varias paradas en pueblos que eran incluso más pequeños y miserables que el que habían dejado atrás. En cada parada subían y bajaban personas cargando bultos extraños, gallinas vivas en jaulas improvisadas, sacos de granos, herramientas de trabajo, toda la humanidad pobre y trabajadora de la región que se movía lentamente de un lugar a otro, tratando de ganarse la vida de cualquier manera posible. Fue en una de estas paradas alrededor del mediodía cuando Rosa vio algo que le heló la sangre en las venas. El autobús se había detenido en un pueblo ligeramente más grande que los anteriores, y mientras algunos pasajeros bajaban a estirar las piernas y comprar comida de los vendedores ambulantes que se acercaban a las ventanas, Rosa vio a un hombre montado a caballo en la plaza principal, hablando con lo que parecía ser el policía local del pueblo. No era solo cualquier hombre. Incluso a esa distancia y aunque nunca lo había visto de cerca, Rosa supo instintivamente con certeza absoluta que era uno de los hombres de Don Marcos, algo en la manera en que se llevaba, en la forma en que el policía lo trataba con deferencia visible, en el caballo bien cuidado que montaba. Todo gritaba que este hombre tenía poder y conexiones. El pánico le subió por la garganta como bilis ácida mientras observaba al hombre sacar algo de su bolsillo y mostrárselo al policía. No podía ver qué era desde el autobús, pero su imaginación le proporcionó la respuesta. Era una descripción de ella. Don Marcos estaba buscándola activamente y había enviado a sus hombres por toda la región para encontrarla antes de que pudiera llegar a la capital. Rosa se hundió en su asiento, tratando de hacerse invisible, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando opciones. Si el hombre decidía revisar el autobús, la encontraría inmediatamente, y todo habría terminado. No podía bajar y correr, porque los niños estaban dormidos y despertarlos y sacarlos llamaría demasiado la atención, además de que no tenían a dónde ir si dejaban el autobús en medio de la nada. Entonces el conductor gritó que era hora de partir. Los pasajeros que habían bajado volvieron a subir. La puerta se cerró con ese mismo golpe metálico y el motor tosió de nuevo antes de arrancar. Rosa mantuvo los ojos fijos en el hombre a caballo, rezando a todos los santos que conocía para que no mirara hacia el autobús. Y por algún milagro inexplicable, el hombre siguió hablando con el policía sin prestarle atención al vehículo que se alejaba lentamente de la plaza. Solo cuando el pueblo quedó completamente fuera de vista, Rosa permitió que su cuerpo temblara, con el terror retrasado que había estado conteniendo. Sus manos se aferraron al borde del asiento con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos.
y tuvo que morderse el labio hasta casi sangrar para no soltar un grito de pura ansiedad. La realidad de su situación le cayó encima con peso aplastante. Don Marcos no solo sabía que había robado algo del barco, sino que estaba cazándola activamente con recursos que ella no podía ni imaginar. Tenía hombres dispersos por toda la región preguntando por ella. Probablemente tenía una descripción detallada que había conseguido de los vecinos del pueblo y tenía el tiempo y el dinero para mantener la búsqueda hasta encontrarla. Rosa se dio cuenta con claridad aterradora que llegar a Maracay ya no era suficientemente seguro. Maracay estaba demasiado cerca todavía, dentro del alcance del poder de don Marcos. Necesitaba ir directamente a Caracas, la capital, sin detenerse en ningún lugar intermedio. Pero el problema era que su boleto solo la llevaba hasta Maracay, y no tenía suficiente dinero para comprar nuevos boletos hasta la capital sin cambiar más dólares, lo cual requeriría encontrar a alguien dispuesto a hacer el cambio en Maracay sin hacer preguntas, y eso significaba más riesgo y más tiempo expuesta. Las opciones se cerraban a su alrededor como paredes de una prisión que se estrechaba lentamente. Cada decisión que tomaba la llevaba a un callejón más estrecho con menos salidas posibles. El resto del viaje a Maracay transcurrió en una nebulosa de ansiedad constante. Rosa no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver más hombres a caballo en cada pueblo por el que pasaban. No podía dejar de imaginar escenarios donde la atrapaban y le quitaban el documento antes de matarla frente a sus hijos. Cuando el autobús finalmente entró a Maracay al caer la tarde, Rosa se sintió abrumada por el tamaño de la ciudad. Era muchísimo más grande que cualquier lugar que hubiera visitado antes, con calles pavimentadas, edificios de varios pisos, automóviles circulando y una cantidad de gente que le parecía imposible. El autobús los dejó en una terminal que era un edificio grande y ruidoso, lleno de otros autobuses, vendedores ambulantes gritando sus productos, familias esperando. Todo era un caos sensorial que desorientó completamente a Rosa, que estaba acostumbrada a la tranquilidad relativa de su pueblo costero. Bajó del autobús con sus hijos, que se despertaron confundidos y asustados por todo el ruido y la actividad. Los mantuvo muy cerca de ella, agarrando a Lucia en brazos y ordenándoles a los otros tres que se tomaran de su falda para no perderse en la multitud. Necesitaba encontrar un lugar donde pudieran descansar y donde ella pudiera pensar con claridad sobre los siguientes pasos. También necesitaban comer algo, porque no habían comido nada desde el amanecer, y los niños empezaban a quejarse de hambre nuevamente. Salió de la terminal y caminó por las calles cercanas buscando algún lugar barato donde pudieran comprar comida. Encontró un pequeño café de mala muerte en una esquina donde vendían arepas y café aguado. Gastó algunos de sus preciosos bolívares en comida para los niños, mientras ella solo tomaba agua, porque no podía darse el lujo de gastar dinero en sí misma cuando cada centavo podía ser la diferencia entre llegar a la capital o quedarse atrapada en Maracay. Mientras los niños comían con la voracidad de quien ha pasado demasiado tiempo hambriento, Rosa observaba la calle a través de la ventana sucia del café, tratando de formular un plan. Necesitaba conseguir más dinero para los boletos a Caracas, lo que significaba encontrar a alguien que cambiara dólares. Pero no conocía a nadie en esta ciudad y no sabía a quién acudir sin arriesgarse a caer en manos de alguien que trabajara para don Marcos o que simplemente la robara, aprovechándose de su vulnerabilidad obvia. La decisión final le vino mientras observaba a un grupo de hombres bien vestidos salir de lo que parecía ser un banco al otro lado de la calle. Llevaban maletines de cuero y relojes caros y hablaban entre ellos con la confianza de personas que nunca habían conocido la verdadera desesperación. Esos eran el tipo de hombres que tendrían dinero y conexiones, el tipo de hombres que podrían ayudarla si encontraba la manera correcta de acercarse. Rosa terminó su agua y les dijo a los niños que era hora de irse. Salieron del café y ella los llevó directamente hacia el banco que había visto. Era un edificio imponente con columnas de mármol y puertas de vidrio grueso que reflejaban el sol del atardecer. Nunca en su vida había entrado a un banco, porque la gente como ella no tenía cuentas bancarias ni negocios con instituciones tan formales, pero ahora no tenía opción. Necesitaba hablar con alguien de autoridad, alguien que pudiera no solo cambiarle los dólares,
sino que también pudiera eventualmente ayudarla a entregar el documento a las autoridades correctas en la capital. Entró al banco con sus 4 hijos sucios y cansados, sintiendo inmediatamente las miradas de desaprobación del guardia de seguridad y de las pocas personas que todavía estaban en el lugar a esa hora. Era obvio que no pertenecía allí, que era una intrusa del mundo de la pobreza invadiendo un espacio reservado para gente con dinero. Pero Rosa mantuvo la cabeza en alto y caminó directamente hacia el mostrador, donde una mujer joven con uniforme la miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Necesito hablar con el gerente», dijo Rosa con toda la firmeza que pudo reunir. «Es urgente y es sobre un asunto de importancia nacional». La empleada la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «El gerente está ocupado», respondió con tono frío. «Si quiere abrir una cuenta, puede llenar estos formularios». Y Rosa la interrumpió antes de que pudiera terminar. «No quiero abrir una cuenta, necesito reportar actividades ilegales que involucran a autoridades corruptas. Y tengo evidencia documental. Ahora, por favor, dígale al gerente que hay una mujer aquí con información sobre contrabando y corrupción gubernamental y vea qué tan ocupado sigue estando». Algo en el tono absolutamente serio de Rosa y en las palabras específicas que usó hicieron que la empleada dudara. Actividades ilegales y corrupción gubernamental eran términos que no se tomaban a la ligera, incluso si venían de una mujer pobre con niños sucios. La empleada desapareció detrás de una puerta, y Rosa se quedó esperando ignorando las miradas de los otros clientes y del guardia de seguridad que había dado un paso hacia ella, como si estuviera considerando echarla del banco. Los niños se mantenían muy cerca de ella, sintiéndose tan fuera de lugar como su madre, en ese ambiente de lujo relativo. Después de varios minutos eternos, la puerta se abrió de nuevo y salió un hombre de mediana edad, con traje oscuro y lentes, que la evaluó con una mirada penetrante. «Soy el gerente del banco», dijo con voz formal. «Mi empleada me dice que tiene información sobre actividades ilegales. ¿Le importaría acompañarme a mi oficina para discutir esto en privado?» Rosa asintió y le dijo a Gabriela que cuidara de sus hermanos mientras ella hablaba con el hombre. La niña se veía asustada, pero asintió tomando la mano de Lucía, mientras Rosa seguía al gerente a través de la puerta hacia un pasillo que llevaba a una oficina pequeña pero elegantemente amueblada, con escritorio de caoba y sillas de cuero. El gerente le indicó que se sentara y cerró la puerta antes de tomar asiento detrás de su escritorio. «Ahora entonces», dijo cruzando las manos sobre el escritorio, «¿qué es esto sobre actividades ilegales y por qué viene a mí con esta información?» Rosa sacó el documento doblado que había estado cargando contra su piel desde que lo robó del barco y lo puso sobre el escritorio. «Encontré esto en un barco abandonado que apareció en la costa cerca de donde vivo», explicó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El barco pertenecía a contrabandistas y este documento prueba que el hombre más poderoso de mi región está involucrado en operaciones ilegales. Ese hombre se llama Don Marcos Fuentes y ha estado usando su poder para amenazarme y echarme de mi casa. Ahora me está buscando para matarme porque sabe que tengo esta evidencia y necesito llevarla a las autoridades en Caracas antes de que me encuentre». El gerente tomó el documento y lo leyó cuidadosamente con expresión cada vez más seria. Rosa podía ver su mente trabajando, procesando la información y evaluando si lo que ella decía era verdad o simplemente las fantasías de una mujer pobre tratando de vengarse de alguien. «Esto es muy grave», dijo finalmente el gerente mirándola por encima de sus lentes. «Si lo que dice este documento es verdad, entonces este don Marcos está involucrado en contrabando de armas y posiblemente en tráfico de personas. Esto no es algo que pueda manejarse a nivel local. Necesita ir directamente a las autoridades federales en la capital». Rosa sintió un alivio enorme de que finalmente alguien le creyera y la tomara en serio. «Por eso estoy aquí», dijo. «Necesito llegar a Caracas, pero no tengo suficiente dinero para los boletos del autobús. Tengo dólares americanos que también encontré en el barco y necesito cambiarlos por bolívares. Sé que normalmente ustedes no hacen esto sin documentos y preguntas, pero no tengo tiempo para procedimientos normales, porque ese hombre me está buscando, y si me encuentra antes de que pueda entregar el documento, entonces él saldrá libre y yo estaré muerta.
El gerente se reclinó en su silla considerando sus opciones. Rosa podía ver el debate interno reflejado en su rostro. Ayudarla significaba meterse en una situación potencialmente peligrosa y complicada, pero ignorarla significaba posiblemente ser cómplice de permitir que un criminal continuara sus actividades. ¿Cuántos dólares tiene?, preguntó finalmente, y Rosa sacó los billetes restantes que había escondido en su ropa, solo 3 billetes más que puso sobre el escritorio junto al documento. El gerente los examinó y luego asintió lentamente. Esto es suficiente para los boletos a Caracas y algo más para comida. Voy a cambiarle estos dólares al tipo de cambio oficial sin hacer preguntas y sin registrar la transacción formalmente. Pero a cambio, necesito que me prometa que cuando llegue a Caracas irá directamente a las oficinas del Ministerio del Interior y entregará este documento. Le voy a escribir una carta de recomendación para un contacto que tengo allí explicando la situación. Ese contacto la ayudará a navegar la burocracia y asegurarse de que el documento llegue a las manos correctas. Rosa casi lloró de alivio y gratitud. Gracias, susurró. No sabe lo que esto significa para mí y mis hijos. El gerente levantó una mano. No me lo agradezca todavía, dijo seriamente. Una vez que entregue ese documento, don Marcos sabrá exactamente quién lo hizo y vendrá tras usted con todo lo que tiene. Necesitará protección de testigos y posiblemente tendrá que mudarse permanentemente a otro lugar. Está preparada para eso. Rosa no había pensado realmente en las consecuencias a largo plazo de sus acciones porque había estado tan enfocada en simplemente sobrevivir el día siguiente que el futuro distante le parecía un lujo abstracto, pero ahora enfrentada con la pregunta directa, se dio cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. No tengo opción, respondió finalmente. Don Marcos ya decidió que voy a morir, sea que entregue el documento o no. Al menos de esta manera, hay una posibilidad de que él pague por sus crímenes y de que mis hijos estén seguros eventualmente bajo protección del gobierno. El gerente asintió respetando su coraje, aunque Rosa no se sentía particularmente valiente, sino simplemente sin opciones. Sacó dinero de una caja fuerte que tenía detrás de su escritorio y le entregó un fajo de bolívares que era considerablemente más de lo que Esteban el Cojo le había dado por el primer dólar. Este es el tipo de cambio oficial, explicó. Son 75 bolívares que deberían ser más que suficientes para los boletos y comida para el viaje. Le sugiero que tome el autobús nocturno que sale en 2 horas. Es más seguro viajar de noche porque hay menos probabilidades de que los hombres de don Marcos la vean y además llegará a Caracas mañana temprano cuando las oficinas del gobierno estén abriendo. Rosa tomó el dinero con manos temblorosas y lo guardó cuidadosamente, mientras el gerente escribía rápidamente una carta en papel con membrete del banco. Selló el sobre y se lo entregó junto con el documento que había estado leyendo. «Guarde esto muy bien», le dijo. «El hombre al que va dirigida esta carta se llama Dr. Ramón Suárez, y es un amigo mío que trabaja en el Ministerio del Interior. Él sabrá exactamente qué hacer con el documento y cómo protegerla a usted y sus hijos. Pregúntele cuándo. Llegue al ministerio y entréguele la carta directamente en sus manos. No se la dé a ningún intermediario, porque no sabe quién más podría estar trabajando para don Marcos». Rosa guardó la carta y el documento en el mismo lugar contra su piel donde habían estado todo este tiempo. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar lo que sentía. El gerente sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. «Agradézcame llegando a salvo a Caracas y poniendo a ese criminal detrás de las rejas. Eso será suficiente agradecimiento para mí. Ahora vaya rápido. La terminal de autobuses está a 3 cuadras de aquí. Hacia el norte, compre los boletos para el nocturno y manténgase en lugares públicos con mucha gente hasta que sea hora de abordar. No se meta en callejones oscuros y no confíe en extraños que se le acerquen ofreciendo ayuda». Rosa salió de la oficina del gerente y recogió a sus hijos del lobby, donde habían estado esperando pacientemente bajo la mirada vigilante del guardia de seguridad. Ahora con dinero en su bolsillo y un plan claro, se sentía ligeramente menos desesperada, aunque el miedo seguía siendo su compañero constante. Siguió las direcciones del gerente y caminó las 3 cuadras hacia la terminal de autobuses.
manteniéndose en las aceras iluminadas donde había mucha gente a pesar de que ya estaba oscureciendo. Maracay cobraba vida de noche con vendedores callejeros que instalaban sus puestos de comida, trabajadores que regresaban a sus casas después de largas jornadas, familias paseando, todo el movimiento y el ruido de una ciudad que nunca dormía completamente. En la terminal compró 5 boletos para el autobús nocturno a Caracas, que salía en hora y media. Le quedaba suficiente dinero para comprar más comida, así que llevó a los niños a un puesto de arepas donde cada uno comió hasta estar satisfecho por primera vez en meses. Rosa también comió algo porque sabía que necesitaba mantener sus fuerzas para lo que vendría. Mientras esperaban en la terminal, Rosa no dejaba de escanear las caras de la gente, buscando señales de peligro. Cada hombre que se le parecía, aunque sea remotamente, a los tipos duros que había visto trabajar en las plantaciones, la ponía en alerta máxima. Cada vez que alguien la miraba por más de un segundo, su corazón se aceleraba pensando que la habían reconocido. Los niños estaban exhaustos del viaje largo y las emociones intensas del día. Los gemelos se quedaron dormidos acurrucados en el banco duro de la terminal, y Lucía dormitaba en los brazos de Gabriela, que luchaba por mantener sus propios ojos abiertos. Solo Rosa permanecía completamente alerta, incapaz de relajarse ni por un segundo. Finalmente anunciaron el autobús a Caracas, y Rosa despertó a los niños, gentilmente guiándolos hacia la plataforma de abordaje. Este autobús era más nuevo y limpio que el que habían tomado en la mañana, lo cual era un pequeño consuelo. Encontró asientos juntos en la parte trasera, donde podía mantener un ojo en todos sus hijos, y en la puerta al mismo tiempo. El autobús se llenó gradualmente con pasajeros de todo tipo, estudiantes que volvían a la capital después de visitar familia, trabajadores, buscando mejores oportunidades, vendedores llevando sus mercancías, toda la humanidad transitoria de Venezuela moviéndose de un lugar a otro. El viaje nocturno a Caracas fue una experiencia completamente diferente al viaje diurno que habían hecho antes. La oscuridad fuera de las ventanas era casi total, interrumpida solo ocasionalmente por las luces de algún pueblo pequeño que atravesaban sin detenerse. Dentro del autobús la mayoría de los pasajeros dormían arrullados por el movimiento constante y el zumbido del motor. Rosa intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de don Marcos o imaginaba sus hombres, encontrándola y arrastrándola fuera del autobús, así que terminó pasando toda la noche despierta, mirando por la ventana hacia la oscuridad, mientras sus hijos dormían a su alrededor, ajenos al peligro que todavía los acechaba. Pensó en Vicente y en cómo habría manejado esta situación si estuviera vivo. Se preguntó si estaría orgulloso de su valentía o decepcionado por el riesgo que estaba tomando con sus hijos. Decidió que probablemente sería un poco de ambas cosas, pero que finalmente entendería que no había tenido otra opción. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, pudieron ver las montañas que rodeaban Caracas. La ciudad estaba construida en un valle entre montañas verdes que se elevaban dramáticamente hacia el cielo, creando un paisaje que era impresionante, incluso para alguien tan preocupado como Rosa. Era la primera vez que veía montañas reales, habiendo crecido en la planicie costera, donde la tierra era plana hasta donde alcanzaba la vista. El autobús descendió hacia el valle y pronto estuvieron en las calles de Caracas, que eran muchísimo más grandes e imponentes que las de Maracay. Había edificios de 10 o más pisos, avenidas anchas llenas de automóviles, tranvías eléctricos que circulaban sobre rieles. Era abrumador y aterrorizante, y emocionante todo al mismo tiempo. La terminal de autobuses en Caracas era un edificio enorme que parecía un palacio, comparado con la modesta terminal de Maracay. Había cientos de personas moviéndose en todas direcciones, y el ruido era ensordecedor con anuncios de salidas y llegadas sonando constantemente por los altavoces. Rosa bajó del autobús con sus hijos, que miraban todo con ojos enormes, completamente abrumados por la magnitud de la capital. Necesitaba encontrar el Ministerio del Interior, pero no tenía idea de dónde estaba, así que preguntó a un policía que estaba parado cerca de la entrada. El policía le dio direcciones complicadas que involucran tomar 2 tranvías diferentes,
y Rosa sintió que su cabeza iba a explotar tratando de memorizar todo, pero finalmente entendió la ruta general. «Gracias, oficial», dijo, antes de alejarse con sus hijos, siguiéndola como siempre. Encontraron la parada del tranvía después de preguntar a varias personas más. El viaje en tranvía fue otra experiencia completamente nueva para los niños que nunca habían visto un vehículo que se movía sobre rieles eléctricos. Se aferraron a su madre, mientras el tranvía se sacudía y giraba por las calles de la ciudad, pasando por plazas hermosas con fuentes y estatuas, edificios gubernamentales impresionantes con banderas venezolanas ondeando, tiendas elegantes con vitrinas llenas de cosas que Rosa ni siquiera sabía que existían. Después de 2 tranvías y mucha confusión, finalmente llegaron a un edificio grande y formal con la bandera venezolana ondeando en la entrada y un letrero que decía Ministerio del Interior. Este era el lugar, el punto final de su viaje desesperado. Aquí entregaría el documento que había arriesgado todo para traer y esperaba que las autoridades pudieran protegerla de la venganza inevitable de don Marcos. Subió las escaleras del edificio con sus hijos. Pasó por el guardia de seguridad que la miró con sospecha, pero la dejó pasar cuando dijo que tenía una cita importante. Aunque en realidad no tenía ninguna cita, entraron a un lobby enorme con techos altos y suelos de mármol donde había docenas de personas esperando en filas o sentadas en bancos. Rosa se acercó a la recepcionista y le dijo que necesitaba ver al doctor Ramón Suárez del Ministerio del Interior. Era urgente y tenía una carta de 1906, recomendación de un gerente de banco en Maracay. La recepcionista la evaluó con la misma mirada de duda que había recibido en todas partes, pero cuando Rosa sacó la carta con el membrete oficial del banco, la expresión de la mujer cambió. «Espere aquí», dijo tomando la carta. «Voy a ver si el doctor Suárez está disponible». La espera fue agonizante. Cada minuto que pasaba sentada en esos bancos duros del lobby, Rosa imaginaba que los hombres de don Marcos irrumpirían por las puertas y se la llevarían antes de que pudiera entregar el documento. Los niños estaban inquietos y cansados después del viaje nocturno, y Lucía había empezado a llorar bajito porque quería irse a casa, aunque ya no tenían casa a donde volver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, la recepcionista regresó acompañada de un hombre mayor con cabello gris vestido con traje formal. «Doctor Suárez», anunció la mujer, «esta es la señora de quien le hablé». El doctor Suárez la miró con expresión seria, pero no hostil. «Su carta del gerente Hernández es muy alarmante», dijo sin preámbulos. «Dice que tiene evidencia de actividades criminales que involucran a un terrateniente poderoso. ¿Es esto correcto?». Rosa asintió sacando el documento que había cargado contra su piel durante días. Este documento prueba que don Marcos Fuentes de la región costera está involucrado en contrabando ilegal. Lo encontré en un barco abandonado y él me está buscando para matarme, porque sabe que lo tengo. Mis hijos y yo necesitamos protección mientras ustedes investigan esto». El doctor Suárez tomó el documento y lo leyó rápidamente allí mismo en el lobby. Su expresión se volvió cada vez más grave mientras procesaba lo que estaba leyendo. «Esto es evidencia seria de múltiples crímenes federales», dijo finalmente. «Venga conmigo a mi oficina, necesitamos documentar su testimonio formalmente y comenzar el proceso de protección de testigos. Sus hijos pueden venir también». Rosa sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros cuando siguió al doctor Suárez por un pasillo hacia su oficina. Había llegado finalmente, había entregado el documento a las autoridades correctas, y ahora ellos se harían cargo de procesar a don Marcos, mientras ella y sus hijos estarían bajo protección del gobierno. Pasó las siguientes horas dando su testimonio completo sobre todo lo que había sucedido, desde el momento en que encontró el barco hasta su llegada a Caracas. El doctor Suárez tomó notas detalladas e hizo muchas preguntas, asegurándose de entender cada detalle de la historia. Rosa le contó todo sin omitir nada, porque sabía que entre más información tuvieran las autoridades, mejor podrían construir un caso contra don Marcos. Cuando finalmente terminó de dar su testimonio, el doctor Suárez le explicó lo que vendría después. Van a arrestar a don Marcos Fuentes dentro de las próximas 48 horas, una vez que tengamos suficientes agentes federales
en posición en la región costera. Mientras tanto, usted y sus hijos van a estar en una casa segura aquí en Caracas, bajo protección constante de guardias federales. Nadie sabrá dónde están y estarán completamente a salvo hasta que el juicio termine. Después, dependiendo de cómo se desarrolle el caso, podríamos reubicarlos permanentemente en otra parte del país con nuevas identidades, si es necesario para su seguridad a largo plazo. Rosa escuchaba todo esto sintiendo que estaba en un sueño. Hacía apenas 3 días estaba muriendo de hambre en una choza miserable, esperando ser echada a la calle, y ahora estaba bajo la protección del gobierno federal de Venezuela, con la promesa de una nueva vida lejos del hombre que había intentado destruirla. «Gracias», susurró. «No sabe cuánto significa esto para nosotros». El doctor Suárez sonrió por primera vez. «Usted es quien merece el agradecimiento», dijo. «Fue muy valiente trayendo esta evidencia a pesar del peligro enorme en que se puso. Gracias a usted vamos a poder procesar a un criminal que ha estado operando impunemente durante años, arruinando vidas y destruyendo comunidades». Los días siguientes pasaron en una nebulosa extraña, de seguridad relativa. En la casa protegida, donde les dieron habitaciones limpias, comida abundante, ropa nueva, todo lo que habían necesitado desesperadamente durante meses, los niños empezaron a recuperar algo de color en sus caras demacradas, y Rosa, finalmente, pudo dormir sin tener pesadillas cada noche. 2 semanas después, el doctor Suárez vino a visitarla con noticias. Don Marcos Fuentes había sido arrestado junto con varios de sus cómplices cuando los agentes federales irrumpieron en su hacienda al amanecer. Habían encontrado más evidencia de sus actividades criminales durante el registro de sus propiedades, y ahora enfrentaba múltiples cargos federales que probablemente lo mantendrían en prisión por el resto de su vida. Rosa lloró cuando escuchó las noticias, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo. Finalmente estaba libre. Finalmente sus hijos estaban a salvo. El monstruo que había controlado su vida con terror durante tanto tiempo había sido derrotado no por violencia, sino por la justicia que ella había tenido el coraje de buscar. El barco abandonado que había aparecido misteriosamente en su playa había sido el catalizador que cambió todo. Había traído consigo peligro y miedo, pero también había traído la oportunidad de escapar de una vida de opresión y miseria. Rosa nunca sabría exactamente qué había pasado con la tripulación del barco o por qué había sido abandonado, pero ya no importaba. Lo que importaba era que ella había tomado el riesgo más grande de su vida y había salido victoriosa, no solo sobreviviendo, sino derrotando al hombre que había intentado destruirla. Meses después, cuando Rosa y sus hijos fueron reubicados en una ciudad nueva, con nuevas identidades y una nueva oportunidad de comenzar desde cero, ella a veces pensaba en esa mañana, cuando caminó por la playa y vio el barco blanco brillando bajo el sol del amanecer, y se preguntaba si realmente había sido solo coincidencia o si tal vez el destino había intervenido enviándole exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que más desesperadamente lo necesitaba. Nunca tendría la respuesta a esa pregunta, pero tampoco la necesitaba. Lo único que necesitaba saber era que había sido lo suficientemente valiente como para subir a ese barco a pesar del miedo, lo suficientemente inteligente como para reconocer el valor de lo que había encontrado, y lo suficientemente fuerte como para usarlo para salvar a sus hijos y a sí misma de una vida de sufrimiento sin fin.